LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. En este video, nos adentramos en la fascinante historia de un rey que se convirtió en el objetivo principal de una sorprendente invasión de gusanos después de un discurso que cambiaría para siempre el curso de su vida. Espera hasta el final, porque esta historia tiene un mensaje que puede transformar tu perspectiva sobre la fe y la responsabilidad personal. Algunos podrían pensar que esta historia es solo un ejemplo pasajero de la Biblia, pero en realidad es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia respuesta a las situaciones difíciles y cómo podemos elegir vivir con propósito y fe. Así que quédense con nosotros hasta el final. Da me gusta si te gustó este contenido y comparte este video con tus amigos y familiares que buscan inspiración y guía en sus vidas. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuevas historias bíblicas explicadas cada semana y haz que la palabra de Dios sea una fuente constante de consuelo y orientación en tu camino. En el corazón del Antiguo Testamento hay una historia que nos conecta con la esencia de Dios. La historia de Eleazar es un capítulo clave en la narrativa bíblica, uno que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina y nuestra condición como seres humanos. En este episodio, vamos a explorar la importancia de esta historia y cómo puede inspirarnos para creer más profundamente en Dios. La historia de Eleazar es un recordatorio del poderoso amor de Dios por su pueblo elegido, los hebreos. En el contexto de la historia, Israel está siendo llevada cautiva a Babilonia después de que el rey Nabucodonosor conquiste Jerusalén y saquee el templo. Es en este momento cuando surge Eleazar, un joven judío de gran fe y determinación. La historia de Eleazar es importante porque nos muestra cómo Dios puede utilizar a cualquier persona, sin importar su condición o circunstancias, para realizar grandes cosas. Eleazar no era un líder político ni un profeta importante, simplemente era un joven que había sido llevado cautivo a Babilonia y estaba viviendo en una tierra extranjera. Sin embargo, su fe y su determinación lo llevaron a hacer algo asombroso, liberar a los judíos de la esclavitud. La clave para entender la importancia de la historia de Eleazar es reconocer que Dios no se deja llevar por las circunstancias humanas. A pesar de que Israel había sido llevada cautiva, Dios siguió siendo el mismo Dios que había prometido a Abraham y sus descendientes una tierra prometida. Dios sigue siendo el mismo Dios que nos ama y nos llama a ser su pueblo. La historia de Eleazar también nos enseña sobre la importancia de la fe en Dios. A medida que Eleazar se enfrenta a desafíos y obstáculos, su fe no se va. En lugar de dejar que la circunstancia lo hiciera caer, Eleazar se aferró a Dios y confió en su poder para realizar el milagro. Y eso es exactamente lo que Dios hace, nos da la oportunidad de confiar en Él, de aferrarnos a Él y de dejar que Él sea nuestro sostén en momentos difíciles. La fe no es algo que se pueda comprar o vender, es un regalo divino que nos permite conectarnos con Dios. Y cuando creamos en Dios, podemos hacer cosas asombrosas. Podemos liberar a los cautivos, como Eleazar lo hizo. Podemos compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Podemos ser un ejemplo de fe y amor para otros.
La historia de Eleazar nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe en Dios. ¿En qué momentos de nuestra vida nos sentimos cautivos, como si estuviéramos prisioneros de circunstancias difíciles? ¿Qué debemos hacer para liberarnos y seguir adelante con fe? La respuesta es sencilla: debemos confiar en Dios. Debemos creer que Él es nuestro Dios, el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, y que nos ama más allá de nuestras circunstancias. Debemos aferrarnos a Él, como Eleazar lo hizo, y dejar que Él sea nuestro sostén en momentos difíciles. En estos momentos de incertidumbre y desafío, es fácil perder la fe. Es fácil creer que Dios no está con nosotros. Pero la historia de Eleazar nos muestra que eso no es cierto. Dios siempre está con nosotros, siempre está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. En este episodio, hemos visto cómo la historia de Eleazar nos conecta con la esencia de Dios. Hemos visto cómo su fe y determinación pueden inspirarnos para creer más profundamente en Dios. Y hemos visto cómo podemos liberar a los cautivos y hacer cosas asombrosas cuando creamos en Dios. La pregunta ahora es, ¿qué debemos hacer con esta historia? ¿Qué debemos aprender de la fe de Eleazar? La respuesta es simple: debemos creer. Debemos creer que Dios es nuestro Dios, el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra. Debemos creer que Él está con nosotros en momentos difíciles y que siempre está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. Y cuando creamos en Dios, podemos hacer cosas asombrosas. Podemos liberar a los cautivos, como Eleazar lo hizo. Podemos compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Podemos ser un ejemplo de fe y amor para otros. La historia de Eleazar es una invitación a creer más profundamente en Dios. Es un llamado a la fe, un recordatorio del poderoso amor de Dios por su pueblo elegido. Y cuando creamos en Él, podemos hacer cosas asombrosas. Podemos cambiar el mundo, como Eleazar lo hizo. ¿Qué significado tiene la ubicación en la que nos encontramos? ¿Por qué es importante saber dónde estamos en este momento de nuestra historia? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el corazón mismo del relato bíblico. En este primer capítulo, vamos a explorar el contexto histórico y geográfico del reino de Cesarea Filipo, un lugar donde la fe y la duda se encuentran en una encrucijada crucial. En el siglo I, el Imperio Romano era el dominador absoluto del Mediterráneo. La ciudad de Cesarea Marítima, fundada por los romanos en honor a Julio César, era un importante centro comercial y administrativo. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Herodes el Grande, un rey judío aliado con Roma, que esta ciudad comenzó a adquirir un carácter más significativo para la historia de Israel. Herodes construyó una nueva ciudad, Cesarea Filipo, en honor a su amigo y patrón, Marco Antonio, y lo bautizó como filipense por su conexión con el reino de Filipos. Esta ciudad se convirtió en un lugar estratégico para controlar las rutas comerciales y militares que conectaban Asia Menor con Europa. Fue en este contexto geográfico y político donde nuestro personaje principal, Eleazar, comenzó su aventura. Como discípulo de Jesús, Eleazar había crecido en el seno de la fe judía, pero pronto se encontraría en una encrucijada que cambiaría el curso de su historia. La región en la que vivimos nos enseña mucho sobre la importancia del contexto histórico y geográfico. Cuando entendemos quiénes somos y dónde estamos, podemos empezar a descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué nos rodea puede ser una oportunidad para que crezca nuestra fe si lo miramos con los ojos de Dios? En Cesarea Filipo, encontramos un ejemplo clave de cómo la fe y la duda se enfrentan. Los líderes religiosos de Israel habían estado esperando durante siglos el Mesías, pero Jesús, en lugar de ser el tipo de líder que ellos esperaban, parecía más un rey sabio y humilde.
¿Cómo pudieron los discípulos de Jesús comprender su mensaje si no estaban seguros de quién era realmente? Eleazar, como muchos de nosotros, se encontró en una situación similar. Como apóstol de Jesús, había visto milagros y se había convencido de que Jesús era el Mesías, pero también había momentos en que dudaba. ¿Qué pasaría si Jesús no era el Mesías? ¿Qué pasaría si él estaba equivocado? En este punto, es importante recordar que la fe no es falta de duda, sino más bien la confianza en Dios a pesar de la incertidumbre. Eleazar y sus compañeros de viaje estaban aprendiendo a confiar en Dios en medio del desafío y la incertidumbre. En el capítulo siguiente, nos vamos a encontrar con Eleazar y su camino hacia la fe. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la fe y la duda en este momento? ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestras propias vidas? La respuesta se encuentra en el corazón mismo del relato bíblico. La historia de Eleazar es nuestra historia, y su búsqueda de la verdad y la fe es la nuestra también. En el próximo capítulo, vamos a seguir el camino de Eleazar hacia la luz y la vida eterna. ¿Quieres unirse a mí en este viaje? ¿Quieres explorar juntos los misterios del universo y descubrir el plan de Dios para nuestras vidas? Sí. Vamos a hacerlo. Vámonos en este viaje espiritual y descubramos juntos la verdad y la fe. ¿Y tú, dónde te encuentras en este momento? ¿Qué significado tiene tu ubicación en la que estás ahora? ¿Quieres unirse a mí en este viaje de exploración y descubrimiento espiritual? Hazlo. Sí. Vámonos. En el corazón del mundo antiguo, donde los imperios se alzaban y caían como las olas del mar, hubo un rey que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Eleazar, también conocido como Eliasib o Alejandro Balas, pero para nosotros, cristianos, es importante recordar que fue un instrumento en manos de Dios. Cesarea, la ciudad que él gobernaba, era un lugar de gran influencia y poder económico. Era el puerto principal del Mediterráneo, donde las mercancías se cruzaban y los comerciantes se reunían para negociar y vender sus productos. Sin embargo, detrás de esa apariencia próspera, Cesarea guardaba un secreto, era un lugar de gran idolatría y falta de fe. En este contexto, Eleazar se encontró en el trono, rodeado de riqueza y poder, pero con un corazón vacío. La Escritura nos dice que el rey Eleazar hizo lo malo ante los ojos del Señor. Era un líder sin fe, que se dejaba llevar por la ambición y el ego. Pero Dios no se olvida de nadie, ni siquiera de los reyes más poderosos. La palabra nos dice que Dios no tiene favoritos, sino que a cada uno le muestra su amor según la medida de la fe. Y es aquí donde entra en juego el papel de Eleazar como instrumento divino. Aunque Eleazar fuera un rey sin fe, Dios lo utilizaría para alcanzar objetivos más grandes. De hecho, la Escritura nos dice que Eleazar se alzó contra el rey Demetrio, 1 Macabeos 6:51. Esta acción tendría importantes consecuencias para la historia de Israel y la fe en Dios. La vida de Eleazar es un recordatorio poderoso de que, aunque los líderes humanos pueden parecer fuertes y poderosos, son solo instrumentos en manos de Dios. La palabra nos dice que no hay poder contra ti, Señor, ni tampoco en todo el mundo, Salmos 33 horas y 10 minutos. Y es aquí donde entra en juego la fe. La fe es la clave para entender la historia de Eleazar y la nuestra propia vida. La fe es la certeza de que Dios es sobre todos los reyes y gobernantes y que Él puede usar a cualquier persona, sin importar su posición o circunstancias, para alcanzar sus objetivos. La historia de Eleazar nos enseña que no hay nadie más importante que Dios en la vida de alguien. Aunque Eleazar fuera un rey poderoso, era solo un instrumento en manos de Dios. Y lo mismo podemos decirnos a nosotros mismos.
Somos instrumentos en manos de Dios, y Él puede usar nuestra vida para alcanzar sus objetivos. La fe nos da la certeza de que, aunque enfrentemos situaciones difíciles o parezcan imposibles, Dios es capaz de todo. La palabra nos dice que con Dios no hay imposible. Y es aquí donde entra en juego el llamado a la fe. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que estábamos esperando para creer en el poder de Dios? ¿Qué es lo que nos hace temerosos o dudar de su capacidad para hacer algo en nuestra vida? La historia de Eleazar nos enseña que la fe no depende de nuestras circunstancias ni de nuestro estado emocional. La fe depende de saber quién es Dios y qué puede hacer en nuestra vida. Y cuando creamos en ese poder, podemos enfrentar cualquier situación con confianza. Así que, queridos hermanos y hermanas, permitamos que la historia de Eleazar nos inspire a creer más fuerte en el poder de Dios. Permitamos que su ejemplo nos muestre que, aunque parezcan imposibles las circunstancias, Dios puede usar cualquier persona para alcanzar sus objetivos. La fe es la llave para una vida plena y significativa. La fe es la certeza de que Dios es sobre todos los reyes y gobernantes y que Él puede usar a cualquier persona para alcanzar sus objetivos. Y si queremos vivir una vida inspirada por la fe, debemos creer en el poder de Dios y dejar que Él sea nuestro guía. Queridos hermanos y hermanas, creed fuerte en el Señor. El sol de la historia de Israel comienza a brillar con la llegada de Eleazar, un rey que cambiará el curso del destino de su pueblo. Sin embargo, antes de que podamos conocer mejor a este héroe, debemos dar un paso atrás y explorar la relación entre él y uno de los personajes más oscuros del Antiguo Testamento, Herodes el Grande. Herodes, como sabemos, era un rey tetrarca judío que gobernó desde 37 hasta 4 a.C. Sin embargo, su legado es mucho más sombrío que lo que sugiere su título de grande. Fue un líder cobarde y egoísta que ordenó el asesinato de inocentes para proteger sus propios intereses. Y es en este contexto oscuro donde entra en juego Eleazar, un rey que se convertirá en la luz en medio de la oscuridad. La relación entre Eleazar y Herodes comienza con la muerte de Arquelao, el hijo de Herodes, que gobernó la región de Judea. Según los escritos de Flavio Josefo, un historiador judeocristiano, Herodes consideraba a Eleazar como su sucesor natural, ya que éste había sido nombrado por Arquelao como el próximo rey. Sin embargo, Herodes se arrepintió de esta decisión y ordenó la ejecución de Eleazar, junto con otros miembros de la familia real. Pero Dios no permite que la injusticia prevalezca eternamente. A pesar de la persecución y la muerte de Eleazar, su legado vive en nuestros corazones y en la fe de Israel. Su historia es un recordatorio poderoso de la promesa divina que se cumple en Jesucristo, el Rey de Reyes, que vendrá a liberar a Israel de las tinieblas y traer la luz del cielo. La relación entre Eleazar y Herodes también nos enseña algo importante sobre la naturaleza humana. A pesar de que Herodes era un líder poderoso, estaba gobernado por sus propias pasiones y temores. Y es este mismo tipo de liderazgo lo que conduce a la oscuridad y la violencia en lugar de la luz y la justicia. En contraste, Eleazar representa el modelo de un líder verdadero, que se rige no por la ambición ni el ego, sino por la fe y la obediencia a Dios. Su historia nos enseña que, aunque la injusticia prevalezca en este mundo, nuestra fe es más poderosa que cualquier obstáculo. Y que, al final, la justicia y la libertad son los frutos de una vida dedicada a servir a Dios. En este momento, podemos hacer un paréntesis y reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos permitiendo que nuestras propias pasiones y temores nos guíen, o estamos siguiendo el liderazgo divino? La respuesta a esta pregunta es crucial para nuestro crecimiento espiritual y para la forma en que vivimos nuestras vidas. La historia
de Eleazar y Herodes también nos recuerda que la fe no siempre es fácil ni popular. A veces, debemos enfrentar la persecución y la muerte, como lo hizo Eleazar, antes de que podamos disfrutar del fruto de nuestra fe. Pero, al igual que Jesús, podemos encontrar fuerza en la cruz y victoria en la derrota. En este capítulo, hemos visto cómo la relación entre Eleazar y Herodes nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza humana y la importancia de la fe. En el próximo episodio, vamos a explorar más a fondo la vida y la muerte de Eleazar y veremos cómo su legado se convierte en una llama que ilumina el camino hacia Jesucristo. En conclusión, la relación entre Eleazar y Herodes es un recordatorio poderoso de la lucha entre la luz y la oscuridad. Aunque la historia de Israel sea conocida por su oscuridad, también es una historia de fe y esperanza. Y es esta fe lo que nos permite superar cualquier obstáculo y encontrar el camino hacia la salvación eterna en Jesucristo. ¿Qué crees que aprendiste sobre la relación entre Eleazar y Herodes? ¿Cómo te ha inspirado esta lección para tu propia vida de fe? Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. El capítulo 2 de nuestra serie sobre la vida de los apóstoles nos lleva a un momento crucial en la historia del cristianismo primitivo. En este episodio, nos enfocaremos en el discurso de Eleazar, uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Pero antes de que profundicemos en el contenido mismo del discurso, es importante entender el contexto en el que se dio. Hablando de ese momento histórico, Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía después de su exitosa misión entre los gentiles. La iglesia estaba floreciendo, y la fe era un tema candente en el corazón de muchos. Sin embargo, no todo era pan comido. Hay una tendencia natural a la complacencia y a la conformidad cuando las cosas van bien. Y eso es precisamente lo que sucedía con algunos miembros de la iglesia. Esos líderes, incluyendo a Eleazar, comenzaron a enseñar que era necesario cumplir ciertos rituales judíos para ser considerado un verdadero creyente. En esencia, estaban tratando de agregar algunas reglas y regulaciones a la fe en Jesús. Pablo, por supuesto, no estaba de acuerdo con esta forma de pensar. En el discurso que Eleazar pronunció ese día, podemos ver claramente la tensión entre la justicia unín y la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace creíbles ante los ojos de Dios? Es una pregunta que ha sido debatida a lo largo de la historia cristiana. Eleazar comenzó su discurso diciendo: «Hermanos, mi padre Jacob se llamaba Eleazar, pero el Señor no es Eleazar. ¿Es posible que hayan engañado al Espíritu del Señor? Ahogadme, porque mejor me muero que yo sea anulado el nombre de mi Dios». La pregunta aquí no es si Jacob era un buen hombre o no, sino qué es lo que realmente importa ante los ojos de Dios. ¿Es la justicia propia, la ley y las tradiciones las que nos hacen creíbles? ¿O es algo más profundo? En este momento, Pablo podría haber estado presente en el auditorio, escuchando atentamente el discurso de Eleazar. Quizás se haya sentido como si estuviera viendo reflejada su propia batalla interior. ¿Qué es lo que nos hace creíbles ante Dios? Es una pregunta que él mismo había enfrentado y respondido de manera definitiva en el capítulo 9 del libro de Romanos. Pablo sabía que la justicia propia no era suficiente para ganar la aprobación de Dios. Él sabía que Jesús, el Hijo de Dios, había venido a esta tierra para llevar a cabo una obra redentora en nuestro beneficio. Y esa es la clave. La justicia propia puede hacer que nos sintamos orgullosos y virtuosos, pero no nos hace creíbles ante los ojos de Dios. La justicia de Dios, por otro lado, es el regalo divino que nos da vida eterna y nos une a Dios en una relación personal y profunda. En ese sentido, Eleazar estaba en lo cierto al decir que el Señor no es Eleazar. El Señor es Jesús, el Hijo de Dios,
que vino a llevar a cabo su obra redentora en nuestro beneficio. Y ese es el mensaje que Pablo y los demás apóstoles transmitían a la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué nos hace creíbles ante los ojos de Dios? La respuesta es simple: Jesús. No nuestras obras, no nuestros rituales, no nuestras tradiciones. Solo Jesús. En este episodio, hemos visto cómo el discurso de Eleazar fue un llamado a la fe y a la confianza en Dios. ¿Qué nos hace creíbles ante sus ojos? La respuesta es Jesús. Y eso es precisamente lo que Pablo predicaba con tanta pasión y determinación. En este momento, te invito a reflexionar sobre tu propia relación con Dios. ¿Qué es lo que te hace creíble ante sus ojos? ¿Es la justicia unín, la ley y las tradiciones las que te hacen creíbles? ¿O es algo más profundo? Pues, amigos, hoy en día, Jesús sigue siendo el único camino hacia la salvación. Él es el Señor, no Eleazar o cualquier otro nombre o ritual. Y si quieres ser considerado un verdadero creyente, debes seguir a Jesús y confiar en Él como tu Salvador y Señor. No te preocupes por las tradiciones o los rituales. No te preocupes por lo que otros piensen de ti. Simplemente confía en Jesús y deja que Él sea tu guía y tu Salvador. En este capítulo, hemos visto cómo el discurso de Eleazar fue un llamado a la fe y a la confianza en Dios. Ahora es tu turno. ¿Qué crees? ¿Quieres seguir a Jesús y confiar en Él como tu Salvador y Señor? En el libro de Hebreos encontramos uno de los discursos más inspiradores de la Biblia, el discurso de Eleazar. A medida que leemos las palabras de este líder israelita, nos damos cuenta de que está llamando a su pueblo a una vida de fe y obediencia a Dios. En primer lugar, Eleazar se dirige a los hijos de Israel con un tono de profunda serenidad y confianza en Dios. Hijos míos, comienza, no os desaniméis ni os amedrentéis ni os escandalicen. ¿Qué nos está diciendo Eleazar? Que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentan, no deben permitir que la circunstancia les tome el control. En lugar de eso, deben mantener la fe y confiar en Dios. Eso es precisamente lo que le sucede a nosotros hoy. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde las noticias pueden ser desanimadoras y las presiones pueden ser intensas. Pero Eleazar nos está recordando que, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de mantener la fe y confiar en Él, incluso en momentos difíciles. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Eleazar nos da una respuesta clara: porque el Señor es mi guardián, ni dormiré, ni dormirá mi corazón. En otras palabras, Eleazar está diciendo que la fuente de nuestra confianza y fe no debe ser la circunstancia, sino Dios mismo. Cuando nos sentimos asustados o desanimados, debemos acudir a Dios en oración y buscar su guía y protección. Eso es precisamente lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por las cosas terrenales, sino más bien confiar en Dios y dejar que Él nos proporcione nuestras necesidades diarias. No os preocupen por lo que vais a comer o por lo que vestiréis, nos advierte Jesús. Pues el reino de los cielos es como un padre que quiso a sus hijos. Se le dio a cada uno su parte de alimentos, y ellos pidieron a ese padre: Padre, ¿qué quieres? ¿Quieres que vayamos y compruébenos? Pero él les dijo: Hijitos míos, no necesitáis que os lo compren, porque todo lo que es vuestro celestialmente, ya os lo daba. En otras palabras, Jesús nos está enseñando que la fuente de nuestra paz y tranquilidad no debe ser el dinero o la riqueza, sino Dios mismo. Cuando nos sentimos ansiosos o estresados, debemos acudir a Él en oración y buscar su guía y protección.
En el discurso de Eleazar, también encontramos una reflexión profunda sobre la importancia de mantener la fe en momentos de crisis. Porque yo sé que el Señor es mi Salvador, nos dice Eleazar, y si lo pongo por testigo sobre mí, y no me salvo, estoy engañado. En otras palabras, Eleazar está diciendo que la fe no es algo que se pueda perder o ganar en función de las circunstancias. La fe es un acto de confianza en Dios, y eso no cambia, independientemente de lo que suceda. Eso es precisamente lo que nos enseña el Evangelio de Juan. En Juan 14, versículos del 1 al 3, Jesús nos dice que la fe no es una cuestión de tener la información adecuada o tener la fe correcta, sino más bien confiar en Él y dejar que Él sea nuestro guía y Salvador. No pidas que seas llevado fuera, nos advierte Jesús. Pero creed en Dios, y también creeréis en mí. Pues vengo al Padre, y Él os dará un lugar cerca de mí. En resumen, el discurso de Eleazar nos está llamando a mantener la fe y confiar en Dios, incluso en momentos difíciles. Nos da una respuesta clara sobre cómo podemos hacer eso, acudir a Dios en oración y buscar su guía y protección. La fe no es algo que se pueda perder o ganar en función de las circunstancias, es un acto de confianza en Dios, y eso no cambia, independientemente de lo que suceda. Así que, hermanos y hermanas, AI is incredible. It can teach you how to fry an egg, and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. damos cuenta de que estamos viviendo en momentos inciertos. Pero Eleazar nos está recordando que podemos mantener la fe y confiar en Dios, siempre y cuando nos acerquemos a Él y busquemos su guía y protección. ¿Qué es lo que te hace sentir más cerca de Dios? ¿Cómo has visto la fe transformar tu vida? Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. El sol había abandonado el cielo, pero la luna estaba iluminando el valle de Cesarea, cuando Eleazar comenzó a predicar. Su voz resonaba fuerte y clara, como si fuera una trompeta que llamaba a la acción. La multitud se acercaba, curiosa y expectante, mientras él compartía la palabra de Dios. En ese momento, muchos de los cesarianos se encontraban en un punto crítico de su vida. La ocupación romana les había quitado su libertad, su cultura y su identidad. Habían sido llevados lejos de sus hogares y sus familias, y se sentían como si fueran esclavos de la misericordia romana. Pero Eleazar no vino a hablarles de la ocupación ni del poderío romano. Vino a predicar el mensaje de la libertad que solo Dios puede dar. Y ese mensaje resonaba en los corazones de aquellos cesarianos como una esperanza renovada. La gente se reunía alrededor de él, con ojos ansiosos y rostros expectantes. Eleazar les habló de la fe de Abraham, del amor de Dios por Israel y de la promesa de un Mesías que vendría a liberarlos. Les dijo que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que solo Él podía darles la verdadera libertad. Pero no todos recibieron con alegría ese mensaje. Algunos cesarianos se habían enamorado de su condición de poderío romano y se sentían orgullosos de su cultura y de sus logros. Para ellos, Eleazar era un peligroso hereje que los sacudía de la seguridad en que se habían instalado. Sin embargo,
Otros cesarianos sintieron el impacto del mensaje de Eleazar como un llamado a la acción. Se sentían apesadumbrados por su condición y ansiosos por encontrar una respuesta a sus preguntas más profundas. ¿Qué era la vida? ¿Por qué existían los sufrimientos y las injusticias? ¿Cuál era el propósito de Dios en medio de la ocupación? Eleazar les dijo que Jesús venía a curar las heridas del alma, a liberarlos de la esclavitud del pecado y a darles un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Les enseñó que la verdadera libertad no se encontraba en la revolución ni en la lucha armada, sino en la fe en Jesús como el Mesías. Y es aquí donde entra la parte más importante del mensaje de Eleazar. Él les dijo a los cesarianos que no solo Jesús venía a liberarlos, sino que también venía a llamarlos a la responsabilidad y a la acción. Les enseñó que cada persona tiene una misión divina en esta tierra, y que solo Jesús puede darles el poder y la sabiduría para cumplirla. Eleazar les dijo que Jesús no era solo un Mesías liberador, sino también un líder que llamaba a la acción. Les enseñó que los creyentes debían ser como Jesús, predicando el Evangelio a todos los pueblos y mostrando amor y misericordia hacia aquellos que se encontraban perdidos. Y es aquí donde vemos la respuesta de los cesarianos a la predicación de Eleazar. Algunos se burlaron del mensaje, otros lo rechazaron con desprecio y pocos lo recibieron con fe. Pero algunos, como Felipe y Priscila, se encontraban dispuestos a escuchar y a creer. Eran personas que habían sido heridas por la ocupación y que estaban ansiosas por encontrar una respuesta a sus preguntas más profundas. La respuesta de los cesarianos es un reflejo de nuestra propia respuesta al mensaje de Dios. Algunos nos burlamos del Evangelio, otros lo rechazan con desprecio y pocos lo reciben con fe. Pero algunos se sienten dispuestos a escuchar y a creer. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué es la respuesta que yo daré al mensaje de Dios? ¿Seré como los cesarianos que se burlaron o rechazaron el Evangelio, o seré como aquellos que lo recibieron con fe y acción? La respuesta que damos al mensaje de Dios determina nuestro destino eterno. Si creemos en Jesús como el Mesías liberador y líder, entonces podemos experimentar la verdadera libertad y el amor de Dios en nuestras vidas. Pero si rechazamos o burlamos el Evangelio, entonces nos perderemos en la oscuridad y la confusión. La respuesta de los cesareanos a la predicación de Eleazar es un llamado a la fe y a la acción. Es un recordatorio de que solo Dios puede dar la verdadera libertad y que solo Jesús puede llamar a la responsabilidad y a la acción. Es un llamado a cada uno de nosotros a buscar la verdad, a recibir el amor de Dios y a vivir según su propósito. Y es aquí donde entra nuestra oportunidad de responder al mensaje de Eleazar. ¿Qué será de ti? ¿Serás como aquellos que se burlaron o rechazaron el Evangelio, o serás como aquellos que lo recibieron con fe y acción? La respuesta que damos determina nuestro destino eterno. Pero si creemos en Jesús como el Mesías liberador y líder, entonces podemos experimentar la verdadera libertad y el amor de Dios en nuestras vidas. Es hora de responder al llamado. El Valle de los Olvidados. Un lugar donde el tiempo se detiene y la memoria se vuelve nebulosa. Es aquí donde Eleazar, un varón noble y amado por Dios, encuentra su fin. Imagen, un panorama soleado del desierto de Judea, con el sol naciente en lo alto. Eleazar había sido un líder en el reino de Herodes, un gobernador astuto y cruel. Sin embargo, él no era como los demás. Eleazar había experimentado una conversión profunda y se había convertido en seguidor de Jesús. Su fe estaba firmemente arraigada en la roca del Señor. Imagen, un cuadro de Eleazar orando junto a un río, con la luz de la mañana iluminándolo. La descripción que los hechos nos brindan sobre la muerte de Eleazar es un recordatorio poderoso de la fe y el sacrificio.
Y en este tiempo, Herodes el rey comenzó a perseguir a los miembros del partido de Jesús. Entonces salió Herodías, mujer de Herodes, y procuró aconsejar a su marido contra los hijos de Zebedeo. La lucha entre la fe y la autoridad se había vuelto cada vez más intensa. Pero Eleazar no estaba preocupado por la persecución ni el peligro. Su corazón estaba lleno de amor y fe en Dios. Murió, y todos los varones que estaban con él se esparcieron y lo llevaron a sepultura. La muerte no era un final, sino un comienzo, el fin de la vida terrenal y el inicio del camino hacia la eternidad. La muerte de Eleazar nos recuerda que la fe no es solo una creencia, sino un compromiso. No podemos elegir si vamos a morir, pero sí podemos elegir cómo vivimos y qué valores cultivo en nuestra vida. La Biblia nos enseña que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino al que puede arruinar alma. La verdadera muerte no es la del cuerpo, sino la del espíritu. La muerte de Eleazar también nos muestra que el amor y la fe pueden vencer incluso la adversidad. A pesar del peligro y la persecución, él no se amedrentó, siguió orando y sirviendo a Dios con todo su corazón. Su legado es un recordatorio poderoso de que no hay muerto, sino dormido. Así que, ¿qué podemos aprender de la muerte de Eleazar? Primero, la fe no es solo una creencia, sino un compromiso. Segundo, el amor y la fe pueden vencer incluso la adversidad. Y tercero, la muerte no es el final, sino el comienzo del camino hacia la eternidad. Hermanos y hermanas, que nuestra fe sea como la de Eleazar, una fe firme y segura en el amor y la protección de Dios. Que nuestra vida sea un testamento del amor y la obediencia a Jesús. Y cuando llegue nuestro final, que sea como el de Eleazar, con fe, esperanza y alegría. Que la luz de Dios ilumine nuestros caminos y guíe nuestra vida. Que su amor sea nuestro refugio y nuestra fortaleza en momentos de necesidad. Y que al final, cuando llegue nuestra hora, podamos decir como Eleazar, mi espíritu se va para con mi Padre. Aleluya. El dolor y la tristeza rodean a los discípulos de Jesús cuando escuchan la noticia de la muerte de Eleazar. Aunque en un principio no parece tener relación directa con el propósito divino, sin embargo, su sacrificio nos enseña valiosas lecciones sobre la obediencia, el amor y la fe. La muerte de Eleazar es un momento crucial en la historia de Israel. Como líder del grupo que intentó proteger a Jesús durante su arresto, Eleazar se convirtió en una figura clave en el drama que se desarrollaba en torno al Mesías. Sin embargo, cuando vio cómo sus compañeros huyen y abandona a Jesús, fue aprehendido y ejecutado por los sacerdotes y los miembros del consejo judío. La muerte de Eleazar nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana. Mientras que algunos discípulos se esconden temiendo por sus vidas, Eleazar decide tomar un riesgo para proteger al Mesías. A pesar de la amenaza y el peligro, él decide actuar con valor y amor hacia Jesús. Esto nos enseña que la fe no es solo una teoría, sino una acción que requiere valentía y compromiso. La muerte de Eleazar también nos recuerda que la obediencia a Dios puede requerir sacrificios difíciles. Como líderes del grupo, ellos habían jurado proteger a Jesús con su vida, pero cuando vieron la forma en que las cosas se desarrollaban, optaron por abandonarlo y huir. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Tonight at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific.
Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Sin embargo, Eleazar no solo decide quedarse, sino que también decide tomar el riesgo de enfrentar a los que intentan arrestar a Jesús. Esto nos muestra que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de cumplir con los mandamientos, sino también de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y defender al Mesías. La muerte de Eleazar también tiene un significado profundo en términos teológicos. Su sacrificio nos recuerda que la fe es más que una creencia abstracta, es una acción que requiere entrega y compromiso. Como Jesús mismo dijo, el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y mi evangelio, la salvará. La muerte de Eleazar es un ejemplo viviente de esta verdad. A pesar de la amenaza y el peligro, él decide poner su vida en riesgo para proteger a Jesús. Esto nos muestra que la fe no es solo una creencia, sino también una acción que requiere entrega y compromiso. La muerte de Eleazar también tiene un significado especial para nosotros como cristianos. Su sacrificio nos recuerda que la fe en Jesucristo es más valiosa que cualquier otra cosa en esta vida. A pesar de las amenazas y los peligros, él decide quedarse con Jesús y protegerlo hasta el final. Esto nos muestra que la fe en Jesucristo es lo más importante en nuestra vida, no podemos abandonarlo ni dejarlo atrás por nada o nadie. En conclusión, la muerte de Eleazar es un momento crucial en la historia de Israel. Aunque su sacrificio puede parecer pequeño e insignificante para algunos, nos enseña valiosas lecciones sobre la obediencia, el amor y la fe. Su muerte nos recuerda que la fe no es solo una creencia abstracta, es una acción que requiere entrega y compromiso. La muerte de Eleazar también tiene un significado especial para nosotros como cristianos, nos recuerda que la fe en Jesucristo es lo más importante en nuestra vida. Esperamos que esta reflexión te inspire a creer con valentía y amor en Jesucristo, como lo hizo Eleazar. ¿Por qué Eleazar fue devorado por gusanos? Es una pregunta que puede parecer extraña en un libro como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es justamente ahí donde encontramos la clave para comprender el significado detrás de la trágica muerte de Eleazar. Para entender esto, debemos retroceder unos pasos y revisar el contexto en el que sucedió este dramático evento. Eleazar era un hombre noble y rico, miembro de la familia real de Jerusalén. A pesar de su posición social, se convirtió al cristianismo después de la resurrección de Jesucristo y se unió a los seguidores de Cristo en Jerusalén. Sin embargo, su conversión no fue bien recibida por su familia ni sus amigos, que lo consideraban una deshonra para su linaje. La tensión entre Eleazar y su familia aumentó cada día, hasta que finalmente decidieron ajustar cuentas con él. Fue detenido, interrogado y luego ejecutado en la ciudad de Iconio, en el corazón de Asia Menor. Su muerte fue un castigo público, una forma de enviar un mensaje a otros cristianos que se atrevían a seguir a Jesús. La pregunta persiste, ¿por qué Eleazar fue devorado por gusanos? La respuesta está en la fe. Cuando Eleazar decidió seguir a Cristo, renunció a su riqueza y su poder para seguir a alguien que era considerado un delincuente común. Su fe en Jesucristo fue tan fuerte que estuvo dispuesto a dar su vida por él. Pero su muerte no fue solo una tragedia personal. Fue un testimonio de la fe y el amor de Cristo. A medida que los cristianos se enfrentaban a la persecución y la opresión, Eleazar se convirtió en un ejemplo para seguir adelante, sin importar el precio que tuvieran que pagar. En ese sentido, la muerte de Eleazar no fue un castigo,
sino un llamado a la fe. Fue una oportunidad para que otros cristianos reflejaran sobre su propio compromiso con Jesús y sobre las consecuencias que tendrían si decidían seguir adelante en su fe. La Biblia nos enseña que el mundo nos odia porque no creemos en Él, ni obedece a aquel que lo envió. Eleazar entendió este concepto. Su muerte fue un testimonio de que la fe en Jesucristo es más valiosa que cualquier otra cosa en este mundo. Sin embargo, su muerte también nos enseña sobre el poder del amor y la misericordia divinos. Aunque Eleazar pagó con su vida por seguir a Cristo, su legado continuó vivo en los corazones de aquellos que lo conocían. Su fe fue un ejemplo para otros cristianos que se enfrentaban a la persecución y la opresión. En nuestra propia vida, podemos encontrar ejemplos de Eleazar. Quizás hay momentos en que nos sentimos abrumados por la persecución o la opresión. Quizás hemos renunciado a nuestras posesiones materiales o nuestros privilegios sociales para seguir a Cristo. En esos momentos, debemos recordar el ejemplo de Eleazar y la fe que demostró hasta el final. La muerte de Eleazar nos recuerda que no hay precio demasiado alto por nuestra fe en Jesucristo. Debemos estar dispuestos a dar nuestra vida para testificar sobre la fe y el amor que Él nos ha enseñado. Al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo de Eleazar y demostrando nuestro compromiso con Jesús. Así que, amigos, permitamos que la muerte de Eleazar sea un llamado a la fe para nosotros. Permitamos que su testimonio nos inspire a dar nuestra vida en servicio a Dios, sin importar las consecuencias. Al hacerlo, estaremos seguros de que nuestro legado vivirá en los corazones de aquellos que conocen nuestra fe. En Jesucristo, estamos seguros de encontrar la paz y el amor que hemos estado buscando durante tanto tiempo. ¡Viva Eleazar, el mártir de la fe! La crisis en la iglesia primitiva. Un momento de gran turbulencia para los primeros cristianos. La muerte de Esteban, uno de los discípulos más destacados de Jesús, fue un golpe duro para la comunidad. Y ahora, con el asesinato de Eleazar, otro líder y predicador poderoso, la iglesia primitiva se enfrenta a una crisis profunda. Pero ¿cómo responden los creyentes en este momento de dolor y confusión? ¿Qué les permite mantenerse firmes en sus creencias y no dudar en su fe? Vemos en el capítulo 12 del libro de Hechos que la comunidad cristiana se reúne para orar y buscar la guía divina. No hay temor, ni pánico, sino un profundo arrepentimiento y una gran confianza en Dios. La Biblia nos enseña que cuando se supo que Eleazar había sido asesinado, todos los creyentes estaban llenos de duelo. Sin embargo, pronto se vuelve a la oración y a la adoración, pidiendo sabiduría y orientación para seguir adelante. En este momento de crisis, los creyentes se dan cuenta de que no pueden basar su fe en personas o circunstancias humanas. No pueden confiar en líderes religiosos ni en las tradiciones de la época. Solo pueden encontrar estabilidad y seguridad en Jesucristo mismo. Y es aquí donde la respuesta de los creyentes a la muerte de Eleazar nos enseña una lección fundamental sobre la fe. La fe no se basa en la perfección ni en la ausencia de dolor, sino en la promesa divina y en la confianza en Dios. En este momento de lucha, los creyentes primitivos recuerdan las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Comprenden que la fe no es una cuestión de razón ni de lógica, sino de obediencia y dedicación a Dios. Y es aquí donde encontramos el secreto para mantenerse firmes en la fe. No es buscar la respuesta en nuestras propias capacidades o habilidades humanas, sino encontrar nuestra estabilidad y seguridad en Jesucristo mismo, en sus promesas, en su misericordia y en su amor. La respuesta de los creyentes a la muerte de Eleazar nos enseña que, incluso en momentos de gran crisis y confusión, podemos encontrar esperanza y orientación en Dios.
No necesitamos saber qué va a pasar ni cómo resolver nuestros problemas. Simplemente necesitamos mantener nuestra fe firme y segura en Jesucristo. Y es aquí donde la respuesta de los creyentes nos llama a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una crisis o un momento difícil? ¿Nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y habilidades humanas, o buscamos nuestra estabilidad y seguridad en Jesucristo mismo? La Biblia nos enseña que no hay salvación alguna sino en nuestro Señor Jesús Cristo. Y es aquí donde encontramos la respuesta a nuestras preguntas más profundas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es mi propósito? La respuesta de los creyentes a la muerte de Eleazar nos enseña que nuestra identidad y nuestro propósito no se basan en nosotros mismos, sino en Jesucristo. No podemos encontrar la verdad ni la vida por nuestras propias fuerzas humanas, sino, necesitamos buscar nuestra orientación y guía en Dios. Y es aquí donde encontramos el llamado a la fe. ¿Quieres encontrar la estabilidad y seguridad que siempre has buscado? ¿Quieres descubrir tu identidad y tu propósito? Entonces, no te detengas ante las crisis o los momentos difíciles. Busca tu guía en Dios y confía en Jesucristo mismo. La respuesta de los creyentes a la muerte de Eleazar nos enseña que, incluso en momentos de gran turbulencia, podemos encontrar esperanza y orientación en Dios. No necesitamos saber qué va a pasar ni cómo resolver nuestros problemas. Simplemente necesitamos mantener nuestra fe firme y segura en Jesucristo. Y es aquí donde encontramos la promesa divina: yo soy el que sano a la alma y a las heridas, yo digo a la verdad y te haré libertado. Tú eres libre. Tú eres salvado. Tú eres amado. Así que no te detengas. No te desanimes. Confía en Jesucristo mismo y encontrarás la respuesta a tus preguntas más profundas. La crisis en la iglesia primitiva nos enseña que, incluso en momentos de gran lucha, podemos encontrar esperanza y orientación en Dios. Tú eres libre. Tú eres salvado. Tú eres amado. Cuando Jesús ascendió al cielo, la iglesia primitiva se encontraba en un momento de crisis. La muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, había dejado a los seguidores de Cristo desmoralizados y divididos. Y ahora, después de la muerte de Eleazar, una figura clave en la iglesia primitiva, la situación política y religiosa en Cesarea se había vuelto aún más complicada. En ese momento, Cesarea era una ciudad importante del Imperio Romano, con un gobernador poderoso que tenía el control absoluto sobre la región. El cristianismo, por otro lado, era considerado un culto peligroso y hereje, y sus seguidores eran perseguidos y encarcelados sin piedad. Pero Jesús no había muerto en vano. Aunque su cuerpo ya no estaba en la tierra, su espíritu vivificaba y animaba a sus seguidores. El poder del Dios que había enviado a Cristo para salvar al mundo era más fuerte que cualquier crisis o dificultad. En este momento de oscuridad, los cristianos debían encontrar la fuerza para seguir adelante. Debían recordar las palabras de Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Era importante no confundir la fe con la carne, sino dejar que la presencia del Espíritu Santo guíe sus pasos. En Cesarea, una ciudad donde la religión era controlada por el Estado, los cristianos se veían obligados a caminar en contra de la corriente. Debían rechazar la tentación de adaptarse a las costumbres y tradiciones religiosas que rodeaban su fe. En lugar de eso, debían mantenerse firmes en sus creencias, aunque esto significara enfrentar persecución y sufrimiento. La respuesta correcta a la crisis era seguir adelante con fe y esperanza. Debían recordar que Jesús había prometido enviar el Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerles. Eso era el secreto para sobrevivir en un mundo hostil y encontrar la paz en medio de la tempestad.
Pero la crisis también puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente. Los cristianos que se encontraban en Cesarea podían utilizar este momento de prueba para examinar sus corazones y sus motivaciones. ¿Por qué habían aceptado a Cristo? ¿Qué les había llevado a renunciar a sus antiguas costumbres y creencias? La crisis era un llamado a la fe, una oportunidad para que los cristianos se comprometieran con su fe y la vivieran en verdad. Debían dejar que el Espíritu Santo los guíe y les dé sabiduría para enfrentar las dificultades. En este momento de crisis, también es importante recordar que la iglesia primitiva no era solo una colección de personas, sino un cuerpo vivo y vibrante que funcionaba por el poder del Espíritu Santo. La fe no era algo individualista, sino una comunidad que se amaba y apoyaba mutuamente. En Cesarea, los cristianos debían encontrar la fuerza para seguir adelante juntos. Debían recordar que aunque sus líderes y guías terrenales hubieran muerto o estuvieran ausentes, el Espíritu Santo estaba presente en medio de ellos. Era importante mantenerse unidos, apoyarse mutuamente y dejar que la presencia del Señor los guíe. En este momento de crisis, también es importante recordar que la fe no era solo una cuestión de creer en algo, sino de vivir según el modelo de Cristo. Los cristianos debían imitar a su Maestro y seguir sus enseñanzas. Debían amar como Jesús amó, servir como Jesús había servido y perdonar como Jesús había perdonado. La crisis era un llamado a la fe, una oportunidad para que los cristianos se comprometieran con su fe y la vivieran en verdad. Era importante no perder la fe en el momento de la crisis, sino encontrar la fuerza para seguir adelante y hacer del dolor y la dificultad un tiempo de crecimiento espiritual. En este capítulo, vemos que la iglesia primitiva se encontraba en una situación difícil después de la muerte de Eleazar. Sin embargo, Jesús no había muerto en vano. Su espíritu vivificaba y animaba a sus seguidores, y los cristianos podían encontrar la fuerza para seguir adelante con fe y esperanza. La crisis era un llamado a la fe, una oportunidad para crecer espiritualmente y vivir según el modelo de Cristo. En los primeros días de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo estaba aún fresco en sus miembros, la noticia de la muerte de Anás y Caifás comenzó a circular como un temor. El liderazgo de Jesús había sido asesinado, y ahora los líderes del templo estaban siguiendo su ejemplo. La iglesia primitiva estaba en shock. La muerte de Anás y Caifás era un golpe durísimo para la fe de los discípulos. ¿Cómo podían creer que Dios realmente había enviado a Jesús, el Mesías prometido, si los líderes del templo, que deberían haber sido testigos de la verdad, estaban tan profundamente involucrados en su muerte? Pero Jesús les había advertido, vendrán y me entregarán. Y así fue. Anás y Caifás no solo habían asesinado a Jesús, sino que también habían manipulado el sistema para asegurarse de que la iglesia primitiva se sintiera aislada y vulnerable. Pero Dios no había muerto con Jesús. En realidad, estaba utilizando este momento de crisis para demostrar su poder y su amor por la iglesia primitiva. Aunque Anás y Caifás habían parecido victoriosos en el corto plazo, Dios estaba preparando un plan más grande. En el libro del Apocalipsis se nos enseña que Jesús tiene la llave de David, lo que significa que tiene el poder para abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos. Y en ese momento, fue cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse con fuerza en la iglesia primitiva. Los discípulos se reunieron en Jerusalén, temerosos y asustados por lo que había sucedido. Pero en medio del miedo y la incertidumbre, surgió un líder llamado Pedro, que había sido uno de los primeros discípulos de Jesús. Pedro era un hombre apasionado y comprometido con la misión de Jesús, y aunque se sentía confundido por lo sucedido, sabía que Dios todavía tenía planes para ellos.
Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos. La iglesia primitiva comenzó a experimentar un renacimiento espiritual, como si la muerte de Anás y Caifás hubiera sido el grito de alarma que los llevaba a una mayor dedicación a la misión de Jesús. En este momento de crisis, Dios estaba demostrando su poder y su amor por la iglesia primitiva. Estaba mostrándoles que, aunque el mundo pareciera contra ellos, Él era su refugio y su salvavidas. Y lo que es más importante, estaba llamándolos a ser testigos de su amor y su misericordia en todo el mundo. En este capítulo de la historia, podemos aprender valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia a Dios. Cuando nos sentimos asustados o confundidos por lo que está pasando, debemos recordar que Dios siempre tiene un plan más grande para nosotros. Y aunque Anás y Caifás parezcan haber ganado en el corto plazo, Dios siempre es victorioso en el largo plazo. Así que, hermanos y hermanas, no te dejes intimidar por la crisis o el sufrimiento. Recuerda que Dios es tu refugio y tu salvavidas, y que Él siempre tiene un plan más grande para ti. ¿Qué les dirías a los discípulos de Jesús si se reunieran contigo hoy? ¿Qué les dirías sobre la muerte de Anás y Caifás? ¿Qué les dirías sobre el Espíritu Santo y su papel en la iglesia primitiva? Pues te diría que, aunque parezca que todo esté perdido, Dios siempre tiene un plan más grande para nosotros. Y aunque Anás y Caifás hayan intentado asesinar a Jesús, Dios lo había preparado para morir en la cruz, para redimirnos de nuestros pecados y darle vida eterna. Y aunque los discípulos se sintieran confundidos y asustados, Dios estaba moviendo sus corazones para que se convirtieran en testigos de su amor y misericordia en todo el mundo. Así que, hermanos y hermanas, no te dejes intimidar por la crisis o el sufrimiento. Recuerda que Dios es tu refugio y tu salvavidas, y que Él siempre tiene un plan más grande para ti. ¿Qué les dirías a los discípulos de Jesús si se reunieran contigo hoy? Sé que te dirías lo mismo que yo, no te dejes intimidar por la crisis o el sufrimiento. Dios es tu refugio y tu salvavidas, y Él siempre tiene un plan más grande para ti. El poder de Dios. Un tema que nos hace sentir la piel acalorada y la alma vibrar con emoción. En este momento, cuando todo parece ir en contra nuestra, es fácil dudar de la capacidad divina para intervenir en nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que el poder de Dios es real, presente y activo en medio de cualquier circunstancia. En Hebreos 12, versículos del 20 al 23, leemos sobre la persecución que sufren los apóstoles en Jerusalén. La gente está ansiosa por matarlos, pero en lugar de retirarse o abandonar su misión, siguen predicando el Evangelio con valentía y confianza. ¿Por qué? Porque saben que el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo humano. En este momento, cuando la vida nos pone a prueba y nos hace sentir pequeños y débiles, es fácil olvidar el poder de Dios. Es como si creyéramos que el poderío humano fuera el único que realmente importa. Pero la Biblia nos enseña que eso no es cierto. El poder de Dios es la clave para nuestra victoria en cualquier circunstancia. La respuesta de Pedro y los apóstoles a la persecución es significativa. En lugar de rendirse, se unen a otros creyentes en Antioquía, donde pueden seguir predicando sin temor a ser perseguidos. Esta acción no fue simplemente una decisión humana, fue una respuesta al poder de Dios que los inspiraba y les daba la fortaleza para seguir adelante. La lección aquí es clara, el poder de Dios es nuestra fortaleza en momentos de crisis. Cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, cuando pareciera que todo está en contra nuestra, el poder de Dios es la respuesta. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas para sobreponernos a los desafíos, debemos confiar en el poder divino. Pero ¿cuál es el secreto detrás del poder de Dios? La respuesta se encuentra en la misión de Pedro y los apóstoles,
predicar el Evangelio con valentía y confianza. No era sobre ellos mismos que habían enfocado su atención, era sobre Jesucristo, el Salvador del mundo. La Biblia nos enseña que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nos enfocamos en la misión de Cristo. Cuando nos damos cuenta de que no somos los centros del universo, sino simplemente instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su plan, es cuando experimentamos el poder real. En Hebreos 13, del 20 al 21, leemos sobre Jesucristo, el autor y perfeccionador de la fe. Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante en momentos de crisis. Él es el que nos concede el poder para predicar el Evangelio con valentía y confianza. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos experimentar este poder en nuestras vidas? La respuesta es sencilla, enfóquense en la misión de Cristo. Dejemos de ser los centros del universo y dejemos que Dios sea el que nos guíe y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Cuando nos enfocamos en la misión de Cristo, experimentamos el poder real de Dios. No es un poder abstracto o emocional, es un poder práctico y efectivo. Es el poder que nos permite seguir adelante en momentos de crisis, que nos da la fortaleza para predicar el Evangelio con valentía y confianza. El poder de Dios es una realidad presente en nuestras vidas. No debemos olvidarlo o subestimarlo, debemos enfocarnos en la misión de Cristo y dejar que Dios sea el que nos dé la fortaleza para seguir adelante. La Biblia nos enseña que el poder de Dios es nuestro seguro en momentos de crisis. ¿Qué creyente no necesita un poco de ese poder en sus vidas? Así que, amigos, no tengamos miedo a enfrentar los desafíos y las circunstancias difíciles. No temamos a la adversidad ni a la persecución. En lugar de eso, confiamos en el poder real de Dios que nos da la fortaleza para seguir adelante. Confiamos en la misión de Cristo y dejemos que Dios sea el que nos guíe y nos dé la victoria. ¿Qué crees? ¿Te has enfocado en la misión de Cristo y experimentado el poder real de Dios en tus vidas? Compartir tus experiencias conmigo y con otros hermanos y hermanas en la fe. Vamos a celebrar juntos el poder de Dios en nuestras vidas. En tiempos de tribulación, no te desanimes. No pierdas la fe. La perseverancia es la clave para alcanzar la victoria. Estas palabras del apóstol Pablo resonan profundamente en nuestros corazones cuando enfrentamos momentos difíciles y nos sentimos abrumados por las circunstancias. ¿Qué significa ser fiel y perseverante en nuestra fe cristiana? ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza en Dios en medio de la adversidad? En el libro del rey Salomón, encontramos un ejemplo inspirador de fidelidad y perseverancia. La historia de Job es un testimonio poderoso de cómo alguien puede mantener su fe en Dios a pesar de las pruebas y tribulaciones. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero Dios permitió que Satanás lo tentara con pérdida de todo lo que tenía, hijos, riquezas y bienestar. Job respondió con una profunda fe y lealtad a Dios, aunque su corazón se partía en dos por la adversidad. ¿Qué te ha hecho, Señor?, preguntó Job. ¿Por qué me has abandonado? La respuesta de Job es significativa. No culpó a Dios ni se quejó de su situación. En lugar de eso, confió en el carácter infinito y misericordioso de Dios. Job nos enseña que la fidelidad y perseverancia no son simplemente actos humanos, sino una respuesta natural a la fe. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, podemos elegir entre dos caminos, desfallecer o permanecer firmes en nuestra fe. La perseverancia es clave para alcanzar la victoria. Job mantuvo su fe y se negó a renunciar a Dios, aunque no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y fue precisamente esta fe y perseverancia las que le permitieron encontrar el consuelo y la paz en medio de la adversidad. Pero hay un elemento adicional en la fidelidad y perseverancia cristiana, la esperanza.
La esperanza nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y ver el panorama mayor de la vida. La esperanza nos permite creer que Dios tiene un plan para nuestro bien, incluso cuando no podemos comprenderlo. En Romanos 5, del 3 al 4, Pablo escribe, y no solo eso, sino también experimentamos juntamente nuestra gloria, sufriendo en compañía de Cristo y glorificados con Él. La esperanza nos permite compartir la gloria de Dios con Cristo en la vida eterna. La fidelidad y perseverancia cristiana requieren un compromiso profundo y sincero con Jesucristo. No es cuestión de ser fuerte o valiente, sino más bien de permitir que el Espíritu Santo nos ayude a mantener nuestra fe en medio de la adversidad. ¿Qué podemos aprender de Job y de la fidelidad y perseverancia cristiana? Primero, debemos confiar en Dios sin importar lo que pase. Segundo, debemos mantener nuestra fe firme y segura, aunque no entendamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Tercero, debemos mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y ver el panorama mayor de la vida, que es la esperanza en Cristo. La fidelidad y perseverancia cristiana no son simplemente palabras abstractas, son una realidad viva que podemos experimentar en nuestra propia vida. No importa lo difícil que sea nuestra situación, podemos elegir creer en Dios y mantener nuestra fe firme. Así como Job, podemos responder a la adversidad con fe y lealtad. Podemos decir, ¿qué te ha hecho, Señor?, y esperar a que Dios nos revele su plan para nuestro bien. Y al final, podemos encontrar el consuelo y la paz en medio de la tribulación. La perseverancia es la clave para alcanzar la victoria. No te desanimes. No pierdas la fe. La fidelidad y perseverancia cristiana son la respuesta natural a la fe. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Es algo que se resume en hacer buenas obras o es mucho más profundo? En este capítulo, vamos a explorar la relación entre fe y obras en la vida cristiana. Y te garantizo que, al finalizar, tu perspectiva sobre el cristianismo no será la misma. En primer lugar, debemos reconocer que Jesús nunca dijo que si queremos ser cristianos, tenemos que hacer buenas obras para ganar el amor y la aprobación de Dios. Al contrario. En Juan 3, del 16 al 17, Jesús nos dice que la fe es lo que salva, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay aquí más justicia, sino el hacer la voluntad de Dios. En eso consiste la justicia, saber que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. La fe es lo que nos permite tener una relación personal con Dios. Es la base sobre la cual se construye nuestra vida cristiana. Y no es algo que podamos ganar o perder haciendo buenas obras o malas. La fe es un regalo de Dios, y cuando lo tenemos, podemos estar seguros de que somos hijos suyos. Pero ¿qué pasa entonces con las obras? ¿No son importantes en la vida cristiana? Absolutamente sí. En efecto, Jesús nos dice que si amamos a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos, es evidencia de que tenemos fe. Y Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? No solo es creer en Jesús o hacer buenas obras. Es vivir una vida que refleje la fe que tenemos en Él. La fe y las obras están tan estrechamente relacionadas como el sol y su luz. Si no hay fe, no hay obras que sean verdaderas obras de amor por Dios y nuestros hermanos. Así que, ¿cómo podemos vivir una vida que refleje nuestra fe en Jesús? Hay varios pasos importantes que podemos dar. 1. Aprender a escuchar a Dios. En Mateo 4:4, Jesús nos dice que debemos comer el pan de la palabra y beber el vaso de la dulzura para tener una vida plena. ¿Cómo podemos hacer eso?
pidiendo a Dios que nos conceda su Espíritu Santo y dedicándonos a leer y meditar en su palabra. 2. Permitir que Jesús sea nuestro guía. En Juan 10, 27, Jesús nos dice que sus ovejas lo oyen y le obedecen porque sabe sus necesidades y las satisface. ¿Cómo podemos permitir que Jesús sea nuestro guía? Pidiendo a Dios que nos conceda su sabiduría y discernimiento para seguir su dirección en nuestras vidas. 3. Vivir una vida de amor y servicio. En Mateo 22, del 37 al 40, Jesús nos dice que la ley más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos vivir una vida de amor y servicio? Pidiendo a Dios que nos conceda su amor y compasión para compartirlo con los demás. En resumen, la fe es lo que nos permite tener una relación personal con Dios, y las obras son la expresión práctica de esa fe. No son dos cosas separadas, son dos aspectos inseparables de nuestra vida cristiana. Y cuando vivimos una vida que refleje nuestra fe en Jesús, podemos estar seguros de que estamos viviendo la vida que Él ha diseñado para nosotros. Así que, ¿qué pasa entonces con tu vida? ¿Estás permitiendo a Dios ser el centro de ella? ¿Estás viviendo una vida que refleje tu fe en Jesús? Si no es así, no te preocupes. No es tarde para cambiar. Puedes empezar hoy mismo. Puedes pedir a Dios que te conceda su Espíritu Santo y te ayude a construir una vida que refleje tu fe en Él. Y cuando vivas una vida que refleje tu fe, podrás experimentar la bendición de Jesús, así que no os preocupéis por el mañana, porque el mañana tiene cuidado de sí mismo. Basta para cada día su problema, Mateo 6:34. Sé que esto es posible. Sé que puedes hacerlo. En este capítulo, hemos explorado la relación entre fe y obras en la vida cristiana. Y esperamos que hayas aprendido algo valioso sobre la importancia de vivir una vida que refleje tu fe en Jesús. Recuerda que la fe es lo que nos permite tener una relación personal con Dios, y las obras son la expresión práctica de esa fe. No te desanimes. Sigue adelante. Y no te olvides de compartir este mensaje con alguien más. Amigos, llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Eleazar. Hemos visto cómo Dios utilizó a un hombre común y corriente para llevar a cabo un plan milenario. Hemos aprendido sobre la fe, la obediencia y la perseverancia en momentos de incertidumbre. Vimos cómo Eleazar, un anciano que había perdido la esperanza, se convirtió en el instrumento de Dios para rescatar a su pueblo del ejército invasor. Vimos cómo él, con la ayuda del Señor, logró derrotar a los enemigos y liberar a sus hermanos. Pero lo que más nos enseña la historia de Eleazar es que no importa quién seas ni qué circunstancias estés viviendo, Dios puede usarte para hacer grandes cosas. Él puede tomar tu debilidad y convertirla en fortaleza. Puede llevar a cabo su plan a través de ti, incluso cuando no puedas ver el final. Recapitulando los principales puntos de esta historia, podemos destacar varios principios importantes. Primero, la fe es fundamental. Eleazar no sabía qué iba a pasar ni cómo podría Dios utilizarlo para llevar a cabo su plan, pero él creyó y confió en él. Y eso mismo podemos hacer nosotros. Podemos creer que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Segundo, la obediencia es crucial. Eleazar no se negó a obedecer al Señor, aunque no comprendía el plan de Dios. Él simplemente se sometió y permitió que Dios llevara a cabo su voluntad. Y eso mismo podemos hacer nosotros. Podemos dejar que Dios dirija nuestro camino, incluso cuando no entendamos por qué. Tercero, la perseverancia es vital. Eleazar no se rindió cuando las cosas parecían difíciles o imposibles. Él siguió adelante, confiando en que el Señor estaba con él.
Y eso mismo podemos hacer nosotros. Podemos seguir adelante, incluso en momentos de desánimo y duda. Y finalmente, la misericordia y la gracia de Dios son infinitas. Eleazar no merecía ser utilizado por Dios para llevar a cabo un plan tan grande, pero Dios lo hizo, sin embargo. Y eso mismo podemos esperar de Él. Podemos recibir su misericordia y su gracia, incluso cuando nos sentimos indignos. Amigos, la historia de Eleazar es un recordatorio poderoso de que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, siempre y cuando confiemos en Él. No importa quién seas ni qué circunstancias estés viviendo, puedes ser una herramienta utilizada por Dios para llevar a cabo su plan. Pero no solo eso, amigos. La historia de Eleazar también es un llamado a la fe. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará en 1 año o en 10 años? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es fiel y justo. Él puede tomar nuestras circunstancias y convertirlas en oportunidades para crecer en nuestra fe. Así que no te preocupes por el mañana, amigo. No te preocupes por las incertidumbres del futuro. Confía en Dios. Deja que Él sea tu guía y tu sostén. Porque cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier circunstancia con fe y esperanza. Y amigos, no solo eso. La historia de Eleazar también es un recordatorio poderoso de la importancia de la comunión con Dios. Eleazar no logró nada solo. Fue con la ayuda del Señor que alcanzó grandes cosas. Y eso mismo podemos hacer nosotros. Podemos comunicarnos con Dios a través de la oración y la meditación y permitir que Él guíe nuestros pasos. Así que amigos, concluyendo esta historia de Eleazar, te invito a reflexionar sobre tus propias circunstancias. ¿Qué es lo que te hace sentir débil o inseguro? ¿Qué es lo que te hace creer que no puedes hacer algo? Pues amigo, no hay nada imposible para Dios. Él puede tomar tu debilidad y convertirla en fortaleza. Así que confía en Él. Deja que sea tu guía y tu sostén. Y no te preocupes por el mañana. Porque cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier circunstancia con fe y esperanza. Y amigos, recordemos que la historia de Eleazar no terminó aquí. La continuación es aún más emocionante. Puedo asegurarte que Dios tiene un plan grande para ti, un plan que te llevará a lugares increíbles y te hará crecer en tu fe. Así que espera con esperanza y confía en Él. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del capítulo 6. En este momento, probablemente te sientas como si hubieras recorrido un camino importante, lleno de descubrimientos y reflexiones profundas. Y es cierto, porque hemos explorado temas tan importantes como la gracia de Dios, la naturaleza de la fe y el poder del Espíritu Santo. Pero ahora nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos llevar este conocimiento a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades? La respuesta está clara: debemos convertirnos en apóstoles de la gracia. Como sabemos, el apóstol Pablo nos enseñó que la fe es el fin de la ley, Romanos 10:4. Esto significa que no estamos bajo la obligación de cumplir con una lista de reglas y normas para ganar la aprobación de Dios. En lugar de eso, podemos confiar en Cristo como nuestro mediador y recibir la gracia divina que nos permite vivir de acuerdo a su diseño. La fe no es solo un sentimiento o una creencia, es un acto que requiere decisión y compromiso. Es el acto de dejar de lado nuestras dudas y temores y confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias nos parecen adversas. Como dijo Jesús, ¿quién de ustedes puede vivir sin beber agua del pozo ni comer pan del campo? En otras palabras, ¿quién de nosotros puede vivir sin tener fe en Dios? La respuesta es nadie.
porque la fe no es solo un sentimiento, es el camino para llegar a conocer y amar a Dios. Otra aplicación práctica de lo que hemos aprendido es la importancia de la oración. Como sabemos, Jesús nos enseñó a orar con confianza y fe, diciendo: Padre nuestro, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto no significa que debamos esperar a que Dios haga todo por nosotros, significa que debemos ser coautores de nuestra vida espiritual. La oración no solo nos permite comunicarnos con Dios, sino también nos ayuda a enfocarnos en sus planes y propósitos para nosotros. Como dice el apóstol Santiago, pide con fe, sin dudar. La fe es lo que nos permite pedir con confianza, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y responder. Finalmente, debemos recordar que no estamos solos en este viaje. Como cristianos, tenemos la oportunidad de unirnos con otros creyentes en una comunión de amor y apoyo mutuo. Como dice el apóstol Pablo, no